Vamos a comenzar ahora con la primera charla, que es la número 1, sobre el ciclo cardíaco. Primero que todo vamos a definirlo. El ciclo cardíaco es un lapso de tiempo donde el corazón sufre mecánicamente dos fenómenos. Hay que hacer énfasis que es algo mecánico. No estamos hablando el ciclo cardíaco como lo vemos usualmente, nada que tenga que ver con la electricidad por ahora. El ciclo cardíaco, por lo tanto, es un periodo de lapso de tiempo donde yo describo que ocurre durante un tiempo donde los ventrículos se contraen y hacen sístole, que es lo que llama contracción, y el periodo de tiempo donde los ventrículos se están relajando y se llama diástole. Eso es lo primero. Yo puedo definir sístole como contracción y diástole como relajación. Puede contraerse en las aurículas y haber sístole auricular. Puede haber sístole ventricular. Puede haber diástole auricular y puede haber diástole ventricular. Por convención, no por lógica. El ciclo cardíaco generalmente, si uno ve todas estas gráficas, van relacionadas, van definidas con base a tener en cuenta el ventrículo como el centro de atención. Y en los ventrículos generalmente, no por otra cosa distinta y no por convención también, por acuerdo generalmente a nivel internacional se explica el ciclo cardíaco con base al ventrículo izquierdo, la circulación aórtica, etc. Yo pudiera también explicar el ciclo cardíaco con base al ventrículo derecho, la circulación pulmonar y eso, y hacer referencia al izquierdo de vez en cuando. Lo mismo pasa como cuando nosotros vamos a explicar el ciclo cardíaco entre el izquierdo como base y haciendo referencias ocasionales con el derecho. Eso por ese lado porque es importante. De las aurículas y los ventrículos, por lo tanto elegimos los ventrículos porque es la cavidad que manda la sangre por la arteria aórtica y pulmonar, que son los principales medios de salida de esas cavidades. Que vamos a ser muy claros que la actividad eléctrica que hay en el corazón, que se mide con electricidad, electricidad originada por movimiento de iones cardíacos, electrocardiograma, el electrocardiograma del registro, el registro mecánico en un papel de la actividad cardíaca. Registro de la actividad cardíaca eléctrica. O sea, esto siempre va antes que lo mecánico. Nunca puede existir una buena contracción mecánica ni de aurículas ni de ventrículos si no hay una previa actividad eléctrica adecuada. Entonces, por eso, nosotros tenemos referencia que nosotros por ahora es el objetivo de 3 semestres no ver la actividad eléctrica del corazón normal ni hacer referencia al electrocardiograma normal. Nosotros tenemos eso ubicado dentro del currículum en el próximo semestre. Bueno, ¿qué variables vamos a definir en esta gráfica? Nos va a interesar estas que vamos a ver acá. Primero que todo, podemos mirar acá, vamos a ver acá. A ver si ponemos esto más. Devolvamos acá. Bueno, aquí tenemos las variables que nosotros vamos a utilizar. Primero, aquí está graficado presión. En cuanto a presiones, vamos a ver esta línea acá, que la perseguimos, que es la presión aórtica, ahí dice aorta. Esta otra la seguimos como presión del ventrículo, acá. Y esta otra es la presión de la aurícula. Como estamos haciendo referencia al corazón izquierdo, todo eso tiene que ver con las presiones en el lado izquierdo del corazón. Pero en el lado derecho está pasando algo igual. Pero a unas presiones menores, porque el ventrículo derecho, como vimos, maneja presiones más bajitas. No estamos graficando qué efecto tiene sobre el volumen de sangre de los ventrículos. Aquí no hay una gráfica aparte de volumen, sino que aquí hay presión y este eje de las X acá sería como tiempo.
Entonces vale la pena tener en cuenta varias cosas acá. No hay electrocardiograma, porque el electrocardiograma es la actividad eléctrica antes de la mecánica. No hay una imagen de volumen ventricular, la podríamos tener volumen intraventricular. Nos interesa hacer más que todo énfasis en cuanto a las presiones. Entonces en eso pues hay que ser enfáticos. Vamos a hacer nosotros entonces la descripción del ciclo cardíaco en cuanto a la sístole. La sístole ventricular, la sístole está constituida de la siguiente manera: sístole ventricular. El primer periodo se llama periodo de contracción isovolumétrico. El segundo periodo se llama periodo de eyección rápido. Y el tercer periodo se llama periodo de eyección lento. Estos dos a veces lo juntan en un solo periodo, que lo llaman periodo de eyección. En otros libros los parten como periodos aparte. Vamos a suponer, simplemente para cuestiones de explicación, que hay un volumen de sangre final en la diástole, que es el periodo último, en el último periodo de la diástole ventricular izquierda. Antes de empezar a contraerme, yo tengo un volumen ventricular de sangre al final de la diástole, un volumen sanguíneo, que vamos a suponer que el ventrículo tiene 120 mililitros. Que al final de la diástole, que era cuando el corazón relajaba, el corazón se llenó hasta tener 120 mililitros de sangre. Eso, vamos a decir que mi volumen final diastólico ventricular, que lo resumen así: volumen final diastólico ventricular. Bueno, para eso entonces nosotros vamos a empezar a describir el primer periodo de la sístole ventricular, que se llama periodo de contracción isovolumétrica. Bueno, entonces quedamos acá: periodo de contracción isovolumétrico. Es el primer periodo de la sístole ventricular y comienza cuando las presiones de ambos ventrículos siendo mayores que las auriculares, que las de las aurículas, cierran las válvulas AB, es decir, la mitral en el lado izquierdo y la tricuspidia en el derecho. Y eso lo vamos a ver acá. Aquí se cierra la válvula auriculoventricular y aquí es el inicio de la contracción isovolumétrica. Y eso nos va a dar el cierre de las válvulas, tanto mitral como tricuspidia, produce un ruido que se llama primer ruido cardíaco. Lo llaman R1, el ruido 1, o S1 es sound en inglés, primer ruido.
Unos libros lo llaman R1, otros lo llaman S1. Pero como yo sé que la válvula mitral y la válvula tricuspidia ambas se cierran, la pregunta es si se cierran al mismo tiempo. Entonces a uno le interesaría ver si el primer ruido se oye, el cierre aparte de la mitral y el cierre aparte de la tricuspidia se oye con un solo ruido. Por eso nosotros R1 los componemos en mitral 1, que es el del cierre de la válvula mitral, y en T1, que es el cierre de la tricuspidia. Los focos de auscultación es importante mostrárselos acá, que es con el estetoscopio, como voy a ver yo esa actividad eléctrica del corazón. Vamos a visualizarlo acá, miren y verán. Este es donde yo pongo el estetoscopio mitral, para escuchar mitral del tricuspidio. Miren que la localización del estetoscopio está alejado del sitio de la válvula. No coloco un estetoscopio donde verdaderamente es la válvula mitral, no donde coloque el estetoscopio para oír el foco tricuspidio está directamente la válvula tricuspidia. Mire acá, más o menos quinto espacio intercostal con línea medioclavicular para el mitral, cuarto espacio intercostal, línea parasternal para el tricuspidio, segundo espacio intercostal izquierdo parasternal el pulmonar y segundo espacio intercostal parasternal derecho para el aórtico. El aórtico accesorio sería en un punto intermedio acá en estos dos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que la pregunta es, ¿quién se cierra primero? ¿Quién se produce primero? Verdaderamente se cierra primero la mitral, porque es la que tiene más fuerza, el lado izquierdo. Entonces, lanza con más fortaleza el ventrículo derecho la sangre hacia las aurículas tratando de que se devuelva la sangre, pero no lo logra porque la válvula es unidireccional. Se abre de aurículas a ventrículos, pero se cierra de ventrículos a aurículas. Eso ha ayudado porque hay unas cuerdas tendinosas, es decir, que yo tengo aquí una manera, si esto es un ventrículo y esto son las válvulas, de cuando se vengan a bomba de acá, que hay unas cuerdas que sostienen esto, que son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas que hacen que no se vuelva la sangre para allá. Entonces se vuelve una válvula en un solo sentido. Cuando la aurícula tiene más presión que los ventrículos, se abre la válvula y va a pasar sangre de aurículas a ventrículos. Pero cuando se quiere dar el movimiento contrario, porque las presiones en los ventrículos sean mayores que en la aurícula, no puede devolverse la sangre gracias a que la tensión de las cuerdas tendinosas soportadas o ancladas en los músculos papilares se tensionan y hacen que la sangre no pueda regurgitar. Entonces primero se da M1 que T1. Entonces yo puedo tener un componente que pudiéramos decir así, M1, T1, mitral 1, tricuspidio 1. Cuando yo pongo el estetoscopio en foco mitral, este que suena duro, ahí suena, pero este no es capaz de irse a oír allá. Entonces en la punta que es en donde oigo yo el foco mitral, generalmente se oye un ruido único, no se oye desdoblado. Cuando yo paso el estetoscopio para acá, yo puedo oír el cierre de la tricuspidia porque está en su zona local. Así sea un ruido débil y que no se haya sido capaz de viajar al foco mitral, él sí es capaz de sonar en su foco, que es el foco tricuspidio. Y el mitral, que antes sonaba muy duro allá, pues es capaz de venir a invadir acá porque es verdaderamente un ruido de alta intensidad. Entonces este M1T1 se oye en foco tricuspidio. En cambio, en M1T1 se oiría como un único ruido en el foco mitral. En el foco tricuspidio se oiría como un ruido desdoblado. Entonces es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué va a ocurrir en este periodo? Mire, verá, vamos a volver acá a la gráfica de ruido de ciclo cardíaco. Miremos acá. Mire que las presiones en el ventrículo van a ir aumentando, pero siempre en este periodo las presiones arteriales son todavía mayores. Entonces esto está aumentando muy rápidamente, pero la presión en la arteria aorta le supera. Lo mismo ocurriría en la circulación pulmonar. La pulmonar estaría con la presión acá y el ventrículo derecho estaría generando presión, solo que a un nivel de presión más bajo. Entonces las presiones
ventriculares van en aumento, pero siempre son menores que quién, que las respectivas arterias. Nosotros vamos a escribir eso ahí. Entonces tenemos eso como segunda característica de la sístole en su periodo de contracción isovolumétrico. Es lo siguiente, las presiones en ambos ventrículos van aumentando rápidamente. Pero las presiones arteriales tanto aórticas como pulmonares siguen siendo mayores que las ventriculares. Entonces no va a haber abertura, no se abre la válvula aórtica todavía. O sea, no va a haber salida de sangre. Y como se acabó de cerrar la válvula ventral y mitriospida, en este periodo es muy importante dar claro que no hay salida ni entrada de sangre. A los ventrículos. Por lo tanto, de ahí el nombre de que esto es un periodo de contracción isovolumétrico. Isovolumétrico quiere decir el mismo volumen dentro de la cavidad del corazón. ¿Volumen de qué? De sangre. No está diciendo que el corazón no pueda alterar su forma geométrica. Ahí yo pudiera decir que el corazón pues obviamente está tratando de generar presión. Al tratar de generar presión está tensionando la pared y que eso cambiaría la geometría de la pared del ventrículo. Pero a eso no se ha denominado isovolumétrico, se ha denominado isovolumétrico a que durante este periodo la cantidad de sangre que hay en el corazón permanece constante, es decir, no hay entrada de sangre ni salida de sangre por las válvulas auriculoventriculares ni tampoco por la válvula aórtica o la pulmonar, que se consideran denominadas válvulas semilunares. En eso hay que ser demasiado claro y nos va a servir a nosotros para quedar después con cierta tranquilidad. Mire qué va ocurriendo también en este periodo. Se produce aquí un aumento en la presión en ambas aurículas. Ese aumento en la presión, se produce un aumento de las presiones en ambas aurículas. Y eso lo vamos a denominar onda C, que se produce en la aurícula. C viene de carótida. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a ver que al corazón, cuando vienen las venas cava superior e inferior y las venas yugulares y subclavias, que son las ramas que llegan a desembocar en las cavas superior, entonces nosotros vemos que no hay válvulas a ese nivel de las venas. Entonces los fenómenos que pasan en la aurícula derecha, si yo aumento la presión, eso hace vibrar la pared de las venas inmediatamente adyacentes a la cavidad auricular derecha. En ese caso, o en el lado izquierdo también, en el caso de las pulmonares, en el caso se distiende y transmite la onda de distensión en las yugulares. Las yugulares externas e internas, derecha e izquierda, pero la mejor para uno apreciar los fenómenos auscultatorios se supone que uno debe ver la derecha porque la izquierda presenta un recorrido más tortuoso y lo que yo vea puede ser de pronto ocultado por compresiones que hayan en este trayecto más tortuoso del lado izquierdo hacia el derecho. En cambio, en la dirección de la yugular externa derecha es casi directa hacia abajo, hacia el corazón, pasando previamente pues, por las cavas. Entonces hay una manera de uno visualizar en la yugular. Estamos tratando de visualizar lo que pasa en la aurícula derecha porque se supone que la aurícula derecha
no tiene válvulas con las cavas. Entonces, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, esta es la cava superior, aquí queda, por ejemplo, la yugular derecha, por decir algo. Se supone que esta perturbación se va a transmitir acá. Si yo aumento aquí la presión va a aumentar acá un poquitico porque la pared vibra con este aumento de la presión de acá. Eso, entonces lo que yo vea en la aurícula, lo estoy viendo en la aurícula. Por eso se llama el análisis del pulso, que pulso no una vena, que las venas muy poco pulsan por las presiones tan bajas que tienen, pero cerquita del corazón, como son la yugular, y desembocando en la cava, esa vibración de la aurícula derecha se transmite fácilmente a la yugular, y por eso se llama el análisis del pulso venoso en la yugular, que como bien decíamos, ojalá sea la yugular derecha, por el recorrido menos tortuoso. Miremoslo acá, a ver dónde estaría eso. Acá tenemos punto A, aquí tenemos la vena yugular interna, aquí tenemos la vena yugular externa, que es donde trataríamos de apreciar los fenómenos que ocurren en esto que desemboca en la aurícula derecha. Entonces, esto se va a transmitir allá. ¿Qué pasa en el caso del periodo de contracción isovolumétrico? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejar en claro? Pasa lo siguiente, para que nos quede claro. Un aumento de la presión aquí en la aurícula derecha y también en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa ahí en la contracción isovolumétrica? El corazón está tensionándose, la pared está tratando de estripar esto, y entonces la sangre de acá reacciona con una fuerza en sentido contrario, que es lo que llamamos la presión. Eso se transmite en estos sentidos. Entonces las válvulas salen abombándose acá. Este terreno era de la aurícula y ya está ocupado por los ventrículos. Al mismo tiempo se van llenando los aurículas de sangre de la vena cava superior e inferior. Entonces la presión acá en la aurícula, presión auricular, tiene que aumentar por la siguiente razón. La presión es qué cantidad N de sangre que hay, que es la cantidad de sangre, y este es el volumen de la cavidad. Volumen es el de la cavidad. Es decir, el espacio. El espacio está disminuido. El volumen de la cavidad está disminuido y está verdaderamente entrando un poquito de sangre de la cava superior y la cava inferior. Entonces esto me da un aumento en el numerador que me hace que esto aumente, que la presión en la aurícula, y un aumento y una disminución del volumen de la cavidad que se ve acortada gracias a que las válvulas auriculoventriculares están abombando hacia los ventrículos y hacia la aurícula, y eso me hace que aumente todavía más claramente la presión auricular, que lo que nosotros vamos a denominar como onda C en el pulso venoso de la yugular. Entonces, hay que ser realistas. Nosotros no podemos ver sino la yugular externa derecha, que es del lado derecho del corazón. Ustedes me preguntarán, ¿y en el lado izquierdo, ese abombamiento que se produce por la válvula mitral, que es del lado izquierdo, que invade parte del terreno de la aurícula y que aumenta la presión en las aurículas, que produciría una equivalente a onda C, pero en el lado izquierdo del corazón? ¿Qué nos haría a nosotros? ¿Cómo haríamos nosotros para verlo? Verdaderamente no podemos verlo y tenemos que suponer que está pasando en este momento lo normal, porque la única manera de lograrlo era hacer una toracoscopia, abrir el tórax y ver cómo pudiéramos registrar esas ondas de presión. Obviamente nosotros no lo vamos a lograr porque no es práctico, no es útil uno estudiar un ciclo cardíaco y cada vez que le dé por estudiar un ciclo cardíaco abrir el tórax de una persona. En cambio la yugular es gratuito, yo coloco a la persona en la posición, como habíamos visto acá, unos 30, 40 grados, y yo veo, trato de visualizar el movimiento de la yugular, una expansión ligera que me marcaría la onda C del pulso venoso de la yugular. Recordemos, ¿qué estamos haciendo en la sístole? La sístole es muy importante entender lo que pasa.
Entonces, mire, cuando yo hago una sístole, estoy diciendo que mi músculo cardíaco, esta pared, pongamos que sea una cavidad, está contrayendo, está haciendo esto, se tensiona. La tensión va en este sentido circunferencial, a toda hora se va tensionando con un montón de vectores. Y el resultante hacia el centro es este. O sea que esta es la fuerza de tensión que es dirigida hacia los lados. Y el vector resultante en el medio es lo que genera la compresión de la sangre. Esta sangre que está adentro, ahí mismo que usted le ejerce una fuerza hacia acá, lo mismo este vector repetido 20.000 veces para acá, hace que esa sangre esté siendo ahorcada desde todos los puntos de vista. Esta sangre reacciona, principio de acción y reacción, en sentido contrario. Y en este momento, ¿qué estamos haciendo? La estamos comprimiendo, estamos esperando a que reaccione, pero todavía la reacción que ella ofrece, que es buscar salida como de lugar, no logra vencer todavía la válvula aórtica que está cerrada, ni la válvula pulmonar que están cerradas, que es lo que se denomina válvulas semilunares. Pero va a llegar un momento dado que la fuerza de contracción de esta tensión generada, la tensión entonces por lo tanto es lo que se denomina esto, la tensión es este vector, estas fuerzas en sentido longitudinal, ¿correcto? Y esto se descompone en dos vectores, uno hacia acá y otro hacia acá. Un vector hacia acá que se va para acá, que es el que se pierde dando la vuelta en la pared, y el que va hacia adentro, que es el que verdaderamente me va a presionar a la cavidad ventricular. Entonces, tensión es esto, tensión es este de los lados, que se va en forma de circunferencial, y esto es lo que me va a generar la presión en la sangre, porque la sangre genera presión cuando reacciona ante esa tensión que me ofrece un vector hacia adentro, que me trata de perturbar. Con esto entonces terminamos la primera parte de lo que llamamos el ciclo cardíaco. Pronto entonces seguiremos con las últimas dos fases del ciclo cardíaco en cuanto a la sistole refiere, que es el periodo de eyección rápido y corto.